El día de hoy la segunda palabra es la palabra amor. Usted puede verlo eso en su programa, amor, dando lo que se nos ha dado. Amor, dando lo que se nos ha dado. Le puedo pedir, hermanos, que me ayuden a orar para pedir el día de hoy. Amén. Dios eterno, te damos gracias porque eres muy bueno con nosotros. Hemos cantado, Señor, te hemos alabado en canto y ahora pedimos, Señor, que tú nos ayudes a adorarte con nuestra obediencia. Permite que mientras que examinamos esta escritura, Señor, tú nos lleves al entendimiento de tu palabra y que podamos, Señor, a través de ella ser moldeados, cambiados. Sí, Señor, confróntanos también. No hay mejor confrontación que la confrontación tuya, porque tú lo haces por amor y en amor. Así es que confróntanos, convéncenos, anímanos, Señor, a obedecerte, mientras que escudriñamos las grandezas de tu palabra y te empezamos a ver aún más claramente, para que más claramente se vea tu imagen en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en 1967, yo sé que muchos de ustedes no vivían aún, pero un grupo de jóvenes músicos alocados con pelo largo se presentaron al mundo con una canción que habían compuesto uno de sus integrantes. Esa canción se llamaba All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. Fue una canción, hermanos, que le dio la vuelta al mundo, escrito por uno de sus integrantes llamado John Lennon, perdón. Tengo la N aquí, no sé por qué le puse una X al final. John Lennon, gracias. Conocen a la agrupación. ¿Conocen a quién me refiero? Es integrante de la agrupación llamada Los Beatles, que en inglés pues nomás se cambia a The Beatles, y que quiere decir, no sabía yo que quería decir escarabajo, los escarabajos. Se convirtió, hermanos, esta canción en una sensación de la noche a la mañana. El primer show televisado satelitalmente en vivo. En ese show ellos tocaron esta canción y más de 400 millones de personas o televidentes escucharon esta canción. 1.5 millones de sencillos de esta canción se vendieron en las primeras 2 semanas y dentro de los primeros 3 meses 1 millón más de ejemplares se vendieron. Se convirtió instantáneamente en el himno nacional de los jóvenes hippies de aquel entonces. En ese verano conocido como el verano del amor, donde todo, hermanos, era amor, peace and love decían. Todo es amor. Donde todo, hermanos, también era desenfreno, placer, fornicación e inmundicia. Pero esta canción, All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor, se convirtió en la bandera, en el himno nacional de estos jóvenes porque no entendían el amor de Dios. Sí, hermanos, si esta canción hubiese hablado del amor de Dios, es verdad, todo lo que necesitamos es el amor de Dios. Sería un triunfo maravilloso si de eso hablara, pero el amor de la canción es un amor completamente opuesto al amor que Dios nos ha mostrado y que quiere que nosotros ejemplifiquemos. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 5 versículos 1-3. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Somos amados, hermanos. Y ese mismo amor con el cual somos amados, nosotros debemos de utilizarlo imitándolo y mostrando ese mismo amor. Dice, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes, ahora dice, si se están amando, si están imitando a Dios, el 3 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Ahora,
los hippies de aquel entonces, cuando ellos convirtieron esta canción en su himno nacional, ellos no estaban hablando ni pensando en lo que la Biblia dice sobre el amor. Pero el pasaje de hoy, hermanos, nos habla de ese amor de Dios que somos llamados a imitar como hijos de Dios. Somos llamados a hacer, a dar lo que a nosotros se nos ha dado. En su programa usted podrá ver que el primer punto del mensaje es la oscuridad que dio lugar a la gloria. La oscuridad que dio lugar a la gloria. Juan capítulo 13, versículos 30 al 32 dicen así: en cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Y cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Hermanos, el pasaje comienza con un cierre, con una culminación de algo, pero al mismo tiempo que esto se está culminando, empieza otra cosa, comienza otra cosa. Judas en ese momento toma el pan y sale a la oscuridad de la noche. Cuando Jesús anunció la traición, de repente los discípulos que estaban a la mesa en el aposento alto preguntaron: ¿y quién es el que te ha de traicionar? Uno de los evangelios dice que le preguntaron a Juan, que Juan fuese el que le preguntara a Jesús: pregúntale al maestro, ¿quién de nosotros es el que te lo va a entregar? Se preguntaban: ¿quién de nosotros traicionará a Jesús? Juan 13:26, antes del pasaje del día de hoy, dice: aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Fue Judas quien toma el pan mojado. Después de que Jesús agarra ese pan, lo moja en el plato y se lo da a comer a este Judas, y él toma este pedazo de pan mojado. Y en el pasaje ahora sale del aposento alto cuando ya era de noche, hermanos. Estaba oscuro. Se nos enseña que no espiritualicemos las escrituras. Las escrituras deben de interpretarse y entenderse de manera literal, siempre y cuando la misma escritura no nos apunten a una alegoría o algo por el estilo. En este momento era ya de noche, y sin el afán de querer espiritualizar las escrituras, hermanos, era muy notable. Porque sabemos, hermanos, que no hay ni un punto, ni una palabra, ni un espacio en las escrituras que fueron inspiradas por Dios, que estén ahí de pura coincidencia. El autor dice: ya estaba oscuro, era de noche. Creo que esto era significativo, hermanos, que Juan lo mencionara. La oscuridad de la noche representa la oscuridad pecaminosa de su corazón. Posiblemente también representa el corazón que tramó la traición y entrega al maestro. Esta es una antesala del acto que se avecinaba. Por eso digo, termina una cosa en la que termina su presencia en el aposento alto de Judas, y él sale. Se avecinaba y traería oscuridad sobre toda la tierra el evento que él fue usado por Satanás para dar lugar: la muerte de Jesús. Mateo capítulo 27, 45 nos dice que desde el mediodía, cuando Jesús muere, y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Cuando Jesús estaba crucificado, él más o menos muere alrededor de las 3 de la tarde, ese día viernes. Oscuridad en la tierra, tinieblas. En este contexto de oscuridad es donde Judas sale. Fue Jesús, pero Jesús sabía, a dónde se dirigía Judas. A pesar de la oscuridad de la intención de Judas y los sucesos que se avecinaban, Jesús se mantuvo enfocado, hermanos. Su enfoque fue la gloria de Dios. Él muchas veces lo dijo: he venido para hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre, hermanos, es que Jesús, su Hijo, le diera gloria a Él. Es por eso nosotros no podemos vivir nuestras vidas como se nos dé el antojo. Es por eso que nosotros se nos llama a obedecerle, a amarle, a adorarle, como decía la canción, por medio de nuestra obediencia.
No somos perfectos, hermanos, y el primer perfecto que hay aquí, pues le pediríamos que salga, pero no le pido que salga el que sea perfecto aquí, porque yo sé que nadie va a salir, o sea, no voy a ofender a nadie. Necesitamos obedecer al Señor, hermanos. Aunque no lo hagamos a la perfección, en nuestras vidas debe de haber un cambio. Si esta mesa representara la obediencia, en mi vida debe de haber un acercamiento más y más a la obediencia a Dios. No debe de alejarse uno más de la obediencia, sino que el actuar del Espíritu, la obra del Espíritu en nuestras vidas nos mueven a obedecerlo. Empezamos a sentirnos más inconformes con las cosas que ofenden a Dios. Empezamos a odiar las cosas que Él odia. ¿Pero qué Dios no es amor? Sí, hermanos, también es fuego consumidor. Él también es un Dios de justicia, un Dios que ejerce castigo, porque Él es un Dios de amor. El amor lo mueve a hacer esas cosas también. La voluntad del Padre es su gloria, hermanos. Isaías 42:8 nos dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni alabanza a los ídolos. Es por eso que nosotros, desde la perspectiva del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, toda la Biblia nos invita a ir directamente ¿a quién? A Dios. No necesitamos pedirle a nadie más, no necesitamos pedirle a ningún ídolo, podemos ir directamente a Dios. Es lo que Dios dice en las Escrituras. Y si vamos a obedecerle, lo hemos de hacer. ¿Qué es glorificar a Dios, hermanos? ¿Qué es glorificar al Padre? Externamente, el glorificar a Dios es apuntar a su grandeza. Cuando nuestros hermanos están acá enfrente cantando, cuando usted desde su asiento, aunque no esté en la plataforma, está cantando, usted está alabando a Dios, está mencionando sus atributos, su grandeza. De esa manera estamos glorificando a Dios, porque estamos apuntando a su grandeza. A glorificar a Dios es darle alabanza, darle honor y al mismo tiempo reconocerle por sus atributos. Pero internamente, el glorificar a Dios, uno piensa de esta manera: ya que la gloria le pertenece solo a Dios, nuestra actitud interna debe ser la de una obediencia a Dios, un sometimiento a Dios. Hermanos, Jesús tenía el enfoque de glorificar al Padre, de obedecer al Padre. Él dijo en este pasaje que leímos: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Jesús tenía el enfoque de glorificar al Padre, pero el Padre también lo iba a glorificar a él. ¿Y cómo fue que lo glorificó al Hijo? ¿Cómo el Padre glorifica al Hijo? Lo vemos en Filipenses capítulo 2 versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo entregó el nombre que está sobre todo nombre. Ese fue nuestro Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Jesucristo glorificado. Hermanos, en su último momento Jesús tenía el enfoque de glorificar a su Padre, de mostrarle el amor que había recibido de su Padre por la eternidad. Pero la pregunta es: ¿cuál es tu enfoque de vivir? Jesús deseaba darle al Padre lo que a él se le había dado. Ahora Dios nos ha amado a nosotros. ¿Cuál es nuestro enfoque de vida? ¿Qué es lo que nosotros deseamos más que cualquier otra cosa? Muchas veces pensamos que en los lugares evangélicos no hay idolatría, pero también hay idolatría dentro de los lugares evangélicos. Decimos: nosotros no tenemos estatuas en nuestra casa, no nos arrodillamos delante de una imagen, que de hecho, sea de paso, eso son cosas que a Dios no le agradan. Pero también a veces convertimos una posesión, un familiar, un amigo, el orgullo, nuestro propio aspecto, lo convertimos en un ídolo. Empezamos a buscar esas cosas que a Dios no le agradan, hermanos. Empezamos a poner en prioridades equivocadas las cosas, cuando Dios siempre debe de llevar el máximo lugar en nuestras vidas. Veamos el versículo 33: el tiempo limitado, ausencia reiterada.
Mis queridos hijos, dijo Jesús, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Hermanos, qué bonito cómo les dice Jesús a sus discípulos. Queridos hijos, con qué amor les habla. Le quedaba poco tiempo, hermanos, y les repetiría lo mismo que a los discípulos que les había dicho a los judíos. Cuando él dice esto, se refiere al libro de Juan capítulo 8. En ese capítulo 8 de Juan él dice: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Vuelve a repetir lo mismo. O sea, lo que está diciéndole a las personas que no creían en él, los judíos que no creían en él, morirán en sus pecados, les decía, por no creer que yo soy el que afirmo ser. Hermanos, a los discípulos esas palabras significaban algo diferente. Obviamente el que era incrédulo, el que nunca fue salvo, el Judas, ya había salido. Ahora le estaba hablando al grupo de discípulos que eran hijos de Dios, los que creían en Jesús. A esos discípulos, para esas palabras significaba algo diferente. Dijo: me buscarán, pero no podrán ir a donde yo voy. Les había dicho antes. A ellos les decía: ahora les digo a ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Así como el Hijo, hermanos, glorificaba al Padre por su obediencia, el Padre también le glorificaría a Él. Y en la oración al Padre Jesús oró así. Veamos cómo dice Juan 17. Esta es la oración del Hijo al Padre. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Se fija lo que está pasando ahí, hermanos? Él está orando antes de llegar a la cruz. Y él le pide a Dios. Él quería glorificar a Dios y le pide a Dios que lo glorifique también a él. El Hijo Jesucristo estaba pidiendo que Dios también lo glorificara a él. Pero él se mantuvo en ese camino de obediencia. Hermanos, cuando nosotros amamos a Dios como Él nos ama, nosotros buscamos obedecerle a Él. Qué bueno, yo no le dije al hermano que escogiera este canto de este día, pero cuando cantábamos ese canto, mi obediencia es mi mejor adoración, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer por amor a Dios. Muchas personas piensan que la adoración es el momento en el que estamos cantando. Y de hecho, hoy en día, creo que ya lo he dicho aquí, a veces que decimos: hermano, cántese un canto de júbilo, una alabanza. Y eso quiere decir un canto así rápido, ¿verdad? Con un tempo más acelerado. Y de repente, hermanos, vamos ahora a cantar un canto de adoración. Así que sí, yo no sé si ustedes, pero en el contexto de las iglesias donde yo crecí, una iglesia pentecostés, así se le decía, un canto de adoración, ya era un canto ya más solemne, más calmadito, un tempo más despacio. Pero nuestra adoración, hermanos, no son solamente momentos en los que alabamos en cantos rápidos o en cantos solemnes y despacios. Nuestra adoración, hermanos, es continua, debería de ser continua. Podemos venir al servicio, podemos salir a evangelizar, podemos estar leyendo las escrituras y no estar obedeciendo a Dios, no estar glorificándolo a Él, no estarle adorando a Él. Hay veces, hermanos, que hacemos cosas simplemente porque están en nuestro plan o son parte de nuestros hábitos. Pero el Señor quiere adoración de nosotros. No todos los domingos a las 11:30 de la mañana nada más. Es todo el día, hermanos. Nosotros, antes de entrar esta mañana aquí, nuestra vida debería haber sido una adoración a Él. Salgamos de este lugar después del servicio, la reunión. Nuestra vida debe de continuar adorándole a Él. Llega el lunes, llega el martes, el miércoles, todos los días de la semana, adoración a Él. No estoy diciendo que no voy a trabajar. No estoy diciendo que llame y renuncie a su trabajo, que ya diga: pues me dijo el pastor que tengo que adorar, ya no voy a trabajar. No estoy diciendo eso. Como trabajamos, incluso podemos adorar a Dios. Todo lo que hagamos lo hacemos para su gloria.
lo hacemos como si fuera para Él, como si Jesús fuera mi jefe en el trabajo, como que si Jesús fuera el cliente al cual yo le estoy haciendo un proyecto. Lo hacemos para glorificar a Dios, hermanos, porque nosotros estamos representando al Rey de Reyes. Es por eso que nosotros debemos de adorarle continuamente, y la adoración se revela y se demuestra por medio de una vida de obediencia a Dios. Examina tu vida, hermanos. El apóstol Pablo nos invitaba a examinarnos para confirmar que estábamos en la fe. Y él mismo decía, no vaya a ser que después de darte cuenta encuentres que estás reprobado, que no estás en la fe. Jesús se iba de ellos, y a donde él iba, él dice: ustedes no me pueden seguir por el momento, no me pueden seguir, pero sí podían seguir su ejemplo. Sí podían seguir su ejemplo. Ellos no podían ser Jesús. Jesús es único, Dios es único. Nosotros no podemos ser Dios, Dios es único. Pero ellos podían ser como Él, y nosotros podemos ser como Jesús. Ahora veamos cómo podemos seguirle en esta próxima sección. El último punto: el amor, la marca distintiva que trae gloria a Dios. Versículos 34 y 35 dicen así: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo dice: les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál era el contexto de la vida de los discípulos? Ellos vivían en el contexto de la ley mosaica, la ley que Dios había entregado al pueblo a través de Moisés. En esa ley, hermanos, en esa cultura se vivía la ley del ojo por ojo y diente por diente. Tú me la haces y yo te la hago. Tú me la haces, tú me la pagas. El castigo debía ajustarse al delito. Éxodo 21, 23 al 25 dice: pero si alguien resulta con heridas graves, esta será la indemnización: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. En el tiempo en el que la ley de Moisés se estaba ejerciendo, allí si una persona hacía algo para dañarme algo de mi cuerpo, yo tenía la posibilidad y el derecho de hacerle el mismo daño a la otra persona. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, etcétera, etcétera. Ya Jesús había comenzado a cambiar esa perspectiva en sus discípulos. Jesús había andado con sus discípulos por 3 años enseñándoles, tanto desde la enseñanza general a las multitudes, que también sus discípulos estaban presentes, como también momentos en donde Él se apartaba con sus discípulos y les enseñaba íntimamente y personalmente. En el Sermón del Monte, cuando Él enseñaba a la multitud, sus discípulos escucharon que Él decía: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos e injustos. Aquí es donde muchas personas quisieran agarrar un marcador negro y tacharle a las escrituras. A lo mejor arrancar esa hoja por completo de las escrituras. Es que personas dirán: pero es que ¿cómo puedo amar yo a mis enemigos? Es que amar a mi familia, y todavía hay quienes ni en mi familia amo, que me han dañado y que puedo yo enojarme con ellos. Pero amar a mis enemigos, qué doctrina, qué enseñanza tan rara de Jesucristo. Él dijo: ¿han escuchado ustedes que amen a su prójimo y odien a su enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Hermanos, el amor es completamente diferente y opuesto al odio, y viceversa.
¿Hay odio en nuestros corazones? ¿Hay personas que nos han hecho daño que nosotros debemos de devolverles bien a ellos? Es difícil, hermanos. ¿Será posible esto? ¿Será posible que esto se pueda hacer? ¿Que podamos amar a una persona enemiga? Yo no sé cómo. Bueno, sé que fue el Señor el que le ayudó al pastor. Una vez escuché un testimonio del pastor Gigi Ávila. Él fue hasta la misma cárcel donde estaba encerrado la persona que le había quitado la vida a su hija. Y fue a extenderle, a predicarle el evangelio y a decirle que lo perdonaba. Qué difícil es eso, hermanos. Métase a mi casa, llega le daño a mis hijas para que me conozca. Hay cosas que uno a veces dice que se arrepiente. Pero mi punto es, yo voy a defender a mi familia. No estamos hablando aquí, hermanos, te la golpean en una mejilla, pon la otra. Mira, ya golpeaste a una de mis hijas, acá está otra hija mía para que también la golpees. No, tenemos responsabilidad de cuidar a nuestra familia, defendernos. En defensa propia está bien, hermanos. Pero esto va más profundo que eso. Hermanos, perdonar al asesino de tu hija. El hacerle bien, yendo hasta la cárcel a predicarle el evangelio. Eso solamente lo hace una vida transformada por el mismo evangelio. Las vidas que han sido transformadas por el evangelio son vidas que pueden amar a sus enemigos. Son vidas, hermanos, que cuando alguien, imagínense, hay tanta gente que puede hacernos daño que no podemos ni siquiera atrevernos a clasificarlos como enemigos ni siquiera, pero nos han hecho daño. Ay no, pero de repente vamos en la carretera, alguien nos corta el paso con su carro y queremos ser como los hijos del trueno en la Biblia. Señor, de que descienda fuego del cielo y consuma este carro que va enfrente de mí. Nos hacen algún daño, nos hacen algo y nosotros tenemos que responder, hermanos. Yo he pasado por situaciones que no les voy a compartir, ni se van a quedar con las ganas. Que de repente yo digo, ¿por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué contesté así? Eso trae vergüenza al testimonio de Jesús. Qué bueno que esa persona no conocí. No crea, bueno, ahora le voy a explicar un poquito más porque no van a pensar, la mente se va lejos. Y de repente la gente piensa, ay, ¿qué habrá hecho el pastor? Pero que nos piten y de repente pitar y pitamos más recio y más largo. ¿Cómo debemos de reaccionar nosotros cuando somos transformados por el evangelio? Sí, nuestras vidas van cambiando, no somos perfectos, pero debemos de llegar más cada día. Debemos de ser más y más como Jesús cada día. Y ese amor debe de reflejarse en nosotros, hermanos, hasta llegar a un momento en la que tú tengas un amor genuino por tus enemigos, por la persona esa que estás pensando tú que te ha hecho daño. Hizo daño a tu familia. A llegar al momento cuando tú sabes que ese amor que tú tienes por eso no puede ser humano, sino que es un amor que Dios ha puesto en ti por esa persona. Hermanos, cuando podamos llegar a ese momento, vamos para allá. Pero le daremos la gloria al Señor y sabremos que estamos siguiendo ese nuevo mandamiento que Él les dice a sus discípulos, hermanos. En esta oportunidad les da este nuevo mandamiento. Es el último antes de morir. Y la tarea de amarse era más que eso. Debería ser un llamado, un deseo interno, porque este deseo debía de ser dirigido para glorificar a Dios. No amamos a nuestros enemigos simplemente por amarlos, sino que queremos honrar a Dios, obedecerle a Dios, glorificar a Dios. Este mandamiento, hermanos, es un mandamiento sublime, porque viene de Él y porque es alto. Pero si nos manda a hacerlo, es porque no es imposible. Es posible. Es posible. El mandato es amar como Cristo amó. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han ido a una boda y de repente
el ministro sale con 1 Corintios 13, versículos 4 a 7, ¿no? Y habla, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es presumido, no es orgulloso, es sin rudeza, sin egoísmo, paciente, sin rencor, que se regocija en la verdad, que no se deleita en la maldad, que perdona, que espera, que soporta. Yo entiendo hasta por qué los dicen, o sea, es una boda y se están uniendo dos vidas que va a ser necesario que se amen porque van a haber dificultades, son tan diferentes y recuérdense en esas diferencias y en esas dificultades el amor, el amor, el amor. Entiendo, pero 1 Corintios 13 decía un predicador, es una bofetada a la iglesia porque no se estaban amando, estaban haciendo lo opuesto. Hermanos, este amor de 1 Corintios 13, versículos 4 a 7, es un amor como Cristo lo mostró. Y es un amor, hermanos, al cual debemos de aspirar, al cual debemos de ser motivados a caminar en su dirección. Jesús demostró su amor lavándole los pies a sus discípulos. Les compartía la semana pasada como yo cuando estaba pequeño en la iglesia donde estábamos, pues lavábamos los pies y yo nos poníamos en línea, había un grupo de personas sentadas enfrente y yo estaba calculando cuántas personas había enfrente de mí porque yo no quería lavarle los pies a fulano de tal. Eso no era amor. No digo que es bíblico hacer eso tampoco, o sea que es una ordenanza para la iglesia, no digo eso, no, yo no creo que es una ordenanza para la iglesia del día de hoy, como lo es la Santa Cena y el bautismo. Pero al yo contar y estar pensando, ay, ese hermano yo creo que le huelen los pies mucho. Y yo como tratando de fingir una amabilidad, le decía a la persona que estaba atrás, pásele usted por enfrente de mí. Eso no es amor. Debemos estar dispuestos, hermanos, a llegar a un punto de amar que nosotros seamos posibles o podamos lavarle los pies a nuestros propios enemigos. ¿Sabía usted que Jesús cuando lavó los pies, Judas estaba presente? Es un detalle que no hablamos la semana pasada. Judas estaba ahí. Jesús conocía a Judas. Jesús sabía lo que Judas haría. Pero Jesús, en humildad, en servicio, se inclina y le lava los pies al traidor, el que ya lo había traicionado, el que ya había hecho el convenio junto con los religiosos, el que ya había recibido esas 30 monedas de plata para entregar al maestro, al que solo le había hecho bien. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ay, cuánto nos falta ser como Él. Cuánto nos falta ser como Él. En Juan 13, 14 y 15 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. No es un mandamiento a la iglesia, simplemente es una actitud de servicio y de humildad con nuestros hermanos. Y no solamente con nuestros hermanos, ya dijimos, ¿con quiénes también? Nuestros enemigos. Y dice en el 15, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Este mandamiento es importante, hermanos, porque es un mandamiento que es horizontal como vertical también. Nosotros amamos a Dios y lo glorificamos a Él. Eso es la verticalidad del mandamiento. Amamos a Dios obedeciéndole. Él quiere que nosotros amemos a Dios, que lo tengamos en lugar preferencial sobre todo. Pero también es un mandamiento vertical. El amor entre sus discípulos es lo que atrae al mundo.
al evangelio. Voy a repetir eso. El amor entre sus discípulos es lo que atrae al mundo al evangelio. Imagínense nada más que pues ya los discípulos no están aquí, pero nosotros somos sus discípulos. Es más, creo que es más apropiado para los que están sentados en una iglesia, que son hijos de Dios, creo que es más apropiado que llamarse cristianos, es llamarse discípulos de Jesús. Hoy en día esa palabra de cristianos todos los tienen, hasta sectas en este mundo se dicen que son cristianos, que no lo son. Pero los discípulos de Jesús, hermanos, esos buscan ser como Jesús, pisan como Él, hablan como Él, empiezan a oler como Él, empiezan a hablar como Él. Hermanos, hoy en día los discípulos ya no están aquí, pero es ese hermano que está sentado a tu lado. Yo vivo con un discípulo, una discípulo de Jesús. Y ella sabe que yo puedo amarla mejor. No la voy a invitar a que pase acá enfrente y que hable y que diga cómo la puedo amar mejor, porque no quiero. La ropa la lavamos en casa, ¿verdad, mi amor? Pero yo reconozco que yo la debo de amar mejor. Y le pido al Señor. Yo espero que mi esposa pueda pararse enfrente de cualquiera de ustedes y decir: mi esposo me ama hoy mejor que hace 10 años. Yo quiero amarla a ella mejor mañana que como la amé el día de hoy. Ese es mi deseo. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Hay otros discípulos que están a nuestro alrededor. Nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Imagínense, hermanos, que un día estuviera un grupo de cristianos en una esquina predicando el evangelio y que de repente se agarraran peleándose. Allí el que quería cantar le quita el micrófono al otro porque que se agarran a, no sé, ¿qué demostraría eso? ¿Cómo es que la gente diría: oh, yo quiero ser como esos? No. Hermanos, el amor es la marca distintiva en el discípulo de Jesús, que atrae por medio de su manera de vivir, atrae a esas personas al evangelio. No ahuyenta a las personas, sino que atrae a las personas al mensaje de Jesús. Así como el Padre había amado al Hijo, el Hijo había amado a sus discípulos. Ahora manda a sus discípulos a amarse de la misma manera que Él los amó. Es posible porque Él lo mandó, es posible. Juan y Pedro, hermanos, dije hace un momento, ya no están aquí los discípulos, pero nosotros somos los discípulos y estamos rodeados de discípulos. Y la pregunta es: ¿estás amando a los hermanos como Jesús te ha amado a ti? ¿Estás tú perdonando como Jesús te perdonó a ti? Nunca nos pareceremos más a Jesús, hermanos, que cuando perdonamos. Y ese perdón viene a través del amor que Dios deposita en nuestras vidas. Por eso, si Dios nos ha dado amor a nosotros, nosotros ahora nos corresponde dar ese amor a los demás, incluso a los que no lo merecen, así como nosotros no merecíamos el amor de Él, pero Él nos lo dio. ¿Cómo estás amando a tus hermanos? Cuando nos amamos los unos a los otros, eso trae gloria a Dios. Si Dios es nuestro Dios, hermanos, la mejor manera de glorificarlo y representar su mensaje es amándonos unos a otros, como Cristo nos amó, dar lo que Él nos ha dado. El amor los unos por los otros es nuestra marca, es nuestro distintivo. Eso hace la diferencia entre nosotros. Hermanos, Jesús demostró el amor grande para nosotros. Nosotros no merecíamos ser amados por Él, pero Él nos amó. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor o amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso es lo que hizo Jesús. Él entregó su vida. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros o por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué amor tan grande, hermanos. Un amor que es incondicional, pero también es condicional.
Es incondicional, en el que no nos miró a nosotros cuando andábamos perdidos en pecados y dijo, este no merece. No, Él nos aceptó tal y cual estábamos. De esa manera su amor fue incondicional para nosotros. Ahora siendo sus hijos, Él tiene un amor, pero es condicional. Él ahora quiere que nosotros sigamos su ejemplo, que obedezcamos lo que Él nos manda a hacer. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Mi obediencia es mi mejor adoración. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Yo quisiera que en este momento examináramos nuestros corazones y nuestras vidas. Si el Señor Jesucristo estuviese parado enfrente de ti y te preguntara, a ver, fulano de tal, quiero examinar el amor que vive dentro de ti, ¿correrías tú? ¿Te esconderías de Jesús de vergüenza porque no has amado como debes de amar? Examinemos nuestras vidas, hermanos. La orden es de amarnos como Jesús nos amó, como Él nos amó. Recordemos que nuestro objetivo, hermanos, es darle a Dios la gloria en nuestro vivir. Por eso dice las Escrituras, tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas. Póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad. Nuestras vidas fueron creadas para la gloria de Dios. Nosotros le damos gloria a Dios obedeciéndole. Nosotros le obedecemos y al obedecerle adoramos su santo nombre. Pero necesitamos más y más de Él. Ahí donde estás, pídele a Dios que te haga más a su Hijo. Pídele a Dios que te dé más de ese amor que Él quiere que tú vivas y demuestres. Si hay un amigo aquí presente, un amigo que no es hijo de Dios, una persona que no se ha convertido o quizás nos escucha en línea, este amor también puede ser para ti. Hoy en día se predica mucho y se dice desde los púlpitos, Jesús ama al pecador y aborrece el pecado, pero la Biblia claramente nos dice que Dios está enemistado con el pecador continuamente. Tú estás bajo la ira de un Dios que es santo porque eres un pecador sin arrepentirte. Pero es ese amor que Él demuestra que en su Hijo Jesús, cuando su Hijo Jesús muere en la cruz del Calvario, Él muere para perdón de tus pecados. Y hoy en día tú puedes venir a Él. Simplemente pídele que Él te conceda el arrepentimiento. Pídele fe en su Hijo Jesús y Él te salvará. Hazlo genuinamente y este amor que Dios tiene para sus hijos puede ser para ti también. Te damos gracias, Señor, porque no hay mayor amor que ese que se demuestra, Señor, cuando alguien da su vida por sus amigos. Señor, tú les dijiste a los discípulos y por aplicación lo tomamos para nosotros. Ya no los llamaré siervos, porque los siervos no tienen conocimiento de lo que el amo hace, pero les llamaré amigos. Tú eres el amigo, Señor, que llegó hasta la cruz del Calvario por amor y entregaste hasta la última gota, Señor, el último esfuerzo, las últimas fuerzas por morir en esa cruz por nosotros. Y
te damos gracias por ellos, Padre. Ahora permítenos a nosotros dar ese mismo amor, Señor, que tú nos has dado, para la gloria y la honra del Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús.